Bien, bienvenidos a una nueva clase de introducción a la economía. Hoy, continuando con el modelo renta-gasto, vamos a incorporar los aspectos de la economía abierta para identificar los impactos que esto genera en la actividad económica. Eh, ya hemos trabajado con la mirada del modelo simple, luego le hemos sumado las decisiones de política fiscal por parte del gobierno y por ende resta abrir el modelo para entenderlo en su totalidad. Antes de avanzar con estos aspectos, lo que vamos a hacer es revisar todo lo que hemos trabajado hasta este momento para poder identificar concretamente los supuestos y los distintos multiplicadores que se han ido generando eh, para tratar de comprender la, la importancia de las rondas de gasto y cómo esto se traduce en una mejora o una posible mejora de la actividad económica en función de los distintos supuestos que Keynes dio a entender cuando desarrolló este modelo para resolver las situaciones de las deficiencias que tenía la economía en los años 30 del siglo pasado, pero que en definitiva se ha continuado utilizando este tipo de ideas para cada situación en la cual hemos enfrentado momentos de caída de la actividad económica, situaciones de desempleo, que son la esencia del modelo enfrentado con el pensamiento clásico, pensamiento basado en el largo plazo, y de allí la diferencia, dado que Keynes se centra en el corto plazo de la economía, ¿no? Eh, no es una situación menor porque tiene, como veremos, sus limitaciones. Una de ellas es este pensar en el corto plazo, es como que la economía fuera una secuencia de cortos plazos. No está mal pensar eso, porque de hecho Keynes lo pensó de esa forma, pero nosotros ya vimos que esto tiene impactos cuando las autoridades de cualquier país, o sea, los gobiernos en general de cualquier país, siguen pensando que están en el corto plazo y siguen repitiendo el mismo tipo de medidas sin tomar en cuenta que, de vuelta, el largo plazo se hace presente en algún momento, en el sentido de decisiones que tomamos hace un año, el impacto, un año, 2 años, el impacto tiene relevancia 2 años después, es decir, 2 años después, 3 años después, es el largo plazo de cualquier decisión tomada hace 3 años atrás. Entonces, esto que parece así un jueguito de palabras y simplemente para jugar con la teoría, en la práctica nunca debe ser perdido de vista porque es la que hace la diferencia. Lo marcábamos en su momento
cuando entre pasar de un gobierno que tenía superávit fiscal, nos pasó en la Argentina y le ha pasado en otros países, que podía darse el lujo y podía aplicar las políticas fiscales que hemos estado analizando, a medida que esas políticas fiscales se fueron implementando y la economía se queda sin el superávit fiscal, o sea, el gobierno se queda sin superávit fiscal, y viene otro gobierno y decide seguir haciendo lo mismo, el mismo tipo de política, pero ya no contando con superávit presupuestario, aparecen los efectos de las medidas tomadas 4 años atrás. Entonces, esto es lo que a veces se pierde de vista y en definitiva la sociedad termina viéndose impactada por las secuencias, las consecuencias de esta situación. ¿Sí? Entonces, simplemente como entrada, vamos a presentar nuevamente, recuerden, las ideas que estamos trabajando, en los supuestos de este modelo. Recuerden ustedes que son supuestos asociados a la existencia de desempleo, a la situación de rigidez, o sea, precios fijos, con rigideces, incluye los salarios que están fijos, una oferta monetaria fija también, que está asociada a que las decisiones de política económica también se mantienen estables, entonces la cantidad de dinero es un dato de la economía, y la no relación, o sea, no existe relación entre el mercado financiero y la economía real. La economía real entendida como las decisiones de inversión. La economía real, las decisiones de inversión de los empresarios. ¿Sí? Entonces, a su vez, recordemos que el esquema keynesiano establece que la demanda agregada es la que determina el nivel de riqueza, el nivel de la generación de Producto Bruto, y es a partir de esta determinación del Producto Bruto efectivo, que se determina el nivel de empleo, asociado a que, en virtud de los precios fijos, en virtud de la existencia de desempleo, la oferta agregada de la economía está tomada como infinitamente elástica. Es oferta agregada que permite que la demanda agregada, cualquier desplazamiento de la demanda agregada, se traduzca en una mejora, en un incremento del nivel de riqueza, del nivel de producción. Cuando digo riqueza, tengamos presente que lo estoy asociando a Producto Bruto, renta nacional, y toda la misma idea para no perder de vista esto. Entonces, como todo modelo, debemos hacer supuestos sobre este modelo. Para ello, recordemos que la demanda agregada está conformada por los agentes económicos, las familias que se expresan por el consumo, las empresas expresándose por la inversión en activos productivos, el gobierno que se expresa por el gasto público y el resto del mundo o sector externo que se expresa por el
saldo de la balanza comercial. Entonces, esta conformación de la demanda agregada, nosotros la hemos analizado en tres, hasta este momento, en dos situaciones. El modelo simple, entendido solo como la participación de las familias y de las empresas, y el modelo complejo con la incorporación del gobierno para interpretar cómo su accionar incide en la generación de bienes y servicios, la generación de Producto Bruto, siguiendo este esquema de la demanda agregada que determina el nivel de riqueza, el nivel de producción. Entonces, en función de esto, recordemos que tenemos la demanda agregada como, en principio, la suma del consumo más la inversión, como modelo cerrado, simple y cerrado, no incorpora gobierno ni el resto del mundo. Para ello, debemos hacer supuestos sobre las dos funciones. El supuesto sobre el consumo, entendido como de corto plazo, está asociado a una decisión de las familias de desahorro, consumo autónomo, más la decisión de utilizar sus ingresos disponibles, el ingreso disponible, en una proporción que Keynes da a llamar propensión marginal a consumir, que toma valores entre 0 y 1, representando cuánto destino al consumo, es decir, cómo varía el consumo cuando varía la renta. Esta propensión marginal a consumir, esta decisión de consumo, también no debemos perder de vista que es el complemento, porque la renta disponible, que es la renta menos los impuestos más las transferencias, como no estamos utilizando el gobierno, la renta disponible y la renta nacional son exactamente lo mismo. Esta renta disponible también sabemos que se utiliza para que refleja dos comportamientos: el comportamiento del consumo más el comportamiento del ahorro. Por lo tanto, vale la pena establecer qué significa el ahorro, la renta disponible menos el consumo, como situación ex post, pero como lo hemos dicho, estamos en presencia, estamos desarrollando un modelo, entonces, obligadamente, en esto hay que ser muy claro, debo calcular el ahorro en función de los supuestos que utilizo. No es relevante calcular el ahorro como la diferencia con el consumo, de la renta menos el consumo. No porque esto no sea cierto, sino porque eso es cierto ex post. O sea, ex ante yo tengo que ver cuál es el nivel de ahorro. Y para ello tengo que establecer la función de ahorro, reemplazando la función consumo, C sub 0 más C por renta disponible. Esto me dice que el ahorro va a ser igual a menos C sub 0 más factor común, renta disponible, 1 menos C
por renta disponible. Entonces allí tengo una función de ahorro desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista gráfico, ¿puedes explicar otra vez la función de ahorro? Sí, desde la función de ahorro. Sí, Mateo. Bien. La idea de la función de ahorro, vamos a ver. Estamos en, a ver. Un segundo, ¿eh? Vamos a. Estamos con algunos problemitas. La función de ahorro, Mateo, lo que significa es claramente lo que no se consume. Esto lo podemos interpretar. El punto clave es que esta función de ahorro, voy a un segundo, esta función de ahorro no la puedo desarrollar como variables, digamos, como resultado ex post, porque lo que refleja el resultado ex post no es ni más ni menos que el final del cuento, el final del periodo. Y uno dirá, bueno, está bien, ¿qué problema hay que eso sea el final del periodo? O sea, si es lo que termina ocurriendo. Es cierto, pero lo que ocurre allí es que estamos en presencia, estamos desarrollando un modelo económico. Como tal, nuestro interés está asociado a poder explicar lo que ocurre en la realidad, no tanto a ver el resultado, sino a poder explicarlo. A poder explicarlo para después ver cuál es el resultado. Entonces, cuando nosotros decimos que el ahorro es la renta menos el consumo, decimos una tautología, decimos algo que es una obviedad. ¿Por qué? Porque no hay otra posibilidad. Lo que no es consumo es ahorro. Pero dentro de un modelo, la relevancia está asociada a poder calcular en cualquier situación cuál es el ahorro de la economía. No solo en la situación de equilibrio o la situación de el resultado final. No, nuestro interés es poder calcularlo en cualquier momento. Cualquier momento quiere decir bajo cualquier nivel de producto bruto, el que sea, a los efectos de simular. Vos podrías preguntarte, bueno, ¿cuánto es el ahorro si la renta, qué sé yo, es 8.000, 10.000? ¿Y por qué me quiero preguntar eso? Porque estás simulando cuáles serían las situaciones. Te lo planteo, te lo muestro de esta manera, antes de avanzar. Vos sos el ministro de Economía y estás pensando un conjunto de situaciones de la economía y tratás de interpretar cuáles serán los posibles resultados. Para ello, vas a establecer un conjunto de supuestos, entre ellos el nivel de Producto Bruto que se genera en la economía, que es el resultado de bla, 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 un montón de otras cosas que ocurrieron.
bajo esa mirada, vos te vas a plantear, bueno, ¿y cuánto se termina ahorrando? Porque te va a interesar saber cuánto es el ahorro, porque de alguna manera ese es el monto que va a estar disponible para sostener el resto de las actividades. A esta altura vos ya sabés que la condición de equilibrio de este modelo está asociada a que las inyecciones, es decir, los ingresos que se producen a la actividad económica, deben ser iguales a las fugas, a las salidas que se producen del circuito, o sea, del flujo circular de la renta. De allí tu interés en poder calcular. Ese es para establecer el por qué no solo es válido decir renta menos consumo. ¿Sí? Entonces, dicho eso, yo lo que tengo que hacer es, dado que tengo una función de consumo, que ya la establecí, lo voy a reemplazar en este cálculo del ahorro. Renta disponible menos la función consumo expresada. Entonces, con esta función consumo, yo lo que voy a hacer es agrupar los términos. Te das cuenta que esto es un paréntesis. Cuando yo abro el paréntesis, yo tengo menos por más, es el signo que tiene C sub 0 delante, es menos. Menos C sub 0. Y acá tengo renta disponible y tengo menos por más, menos C por renta disponible. La renta disponible aparece dos veces. Por lo tanto, puedo sacar un factor común, renta disponible. De allí que renta disponible por 1 es renta disponible. Renta disponible por menos C es este término, menos C por renta disponible. Y esa es la función consumo que construí. ¿Hasta ahí se ve, Mateo? ¿Cuál es de dónde sale? ¿Sí? Entonces, gráficamente, tengo la renta, tengo consumo y el ahorro, tengo más o menos ahí C sub 0, tengo una recta de 45 grados, tengo la función consumo, la voy a hacer en rojo, tengo la función consumo, y tengo esta función de ahorro que hemos calculado, menos C sub 0, en azul, la función de ahorro. Como lo hemos dicho, como utilizamos como una manera de entender en qué punto se iguala la renta con la función de demanda agregada, dado que la manera de graficar no me permite encontrar un punto donde se crucen dos funciones, porque todas las funciones tienen el mismo sentido, o sea, tienen todas pendientes positivas, utilizo la recta de 45 grados, la recta bisectriz, como forma de asegurarme que en el punto donde las funciones corten a la recta bisectriz, por construcción, la base y la altura son iguales. En este caso, el punto donde el consumo corta la recta bisectriz me está diciendo que la renta y el consumo son iguales. Por lo tanto, el nivel de ahorro en ese punto, por construcción, ya lo podemos calcular, como digo siempre, pero por construcción, allí es cero. La manera de calcularlo es
estableciendo donde el nivel de ahorro sea igual a 0. Entonces, para eso, ustedes recordarán las funciones que teníamos. La función consumo 2000 más 0,75 de la renta. Por lo tanto, la función de ahorro va a ser menos 2000 más 1 menos 0,75 por la renta. Lo que están intentando hacer es calcular en qué medida, en qué punto esto se hace 0. La forma de calcularlo es simple, es un pasaje de término. Esto significa que 2000 es igual a 0,25 por la renta. Despejando el renta, voy a tener 2000 sobre 0,25 y esto es 8000. Lo que me asegura que donde 8000 es la renta, reemplacen acá 8000, se dan cuenta que el 75% de 8000 es 6000, 6000 más 2000, en ese punto es 8000. Entonces, donde el ahorro es 0, la renta y el consumo son iguales en 8000 unidades monetarias. ¿Sí? Esto es para entender la base, y la base del desarrollo del modelo. Hasta acá hay alguien que no, que haya perdido de vista lo que estamos haciendo, que el significado. ¿Todos lo entienden? Bueno, perfecto. Entonces, la otra variable que necesitamos es la variable de inversión. Para ello, suponemos que la inversión es autónoma, si bien reconocemos que la función de inversión depende tanto de la tasa real de interés como de las expectativas de las expectativas sobre la economía, ceteris paribus, positivas y negativas. Para el caso keynesiano de base, asociamos que el nivel de inversiones es una constante. Esto, en términos de nuestro modelo, nos presenta una inversión, digamos, una recta de inversión al nivel I sub 0. Y entonces lo que estamos desarrollando ahora es, con los dos supuestos, la demanda agregada como la suma de las dos variables que hemos definido. El consumo por la renta disponible, pero como no tengo gobierno, voy a establecer directamente la renta, más la inversión. Reagrupo los términos para poner juntos las variables autónomas. Entonces tengo una ordenada en el origen más la propensión marginal a consumir por la renta. Desde el punto de vista gráfico, esto se puede traducir en una ordenada en el origen, que es la suma de C sub 0 más I sub 0. Esto sería C sub 0 más I sub 0. Y a partir de allí es una suma de ambos conceptos. Entonces, me va a dar un segundito. Vamos a hacer
para que todo quede bien. Vamos a hacer ahí. Está la demanda agregada. Desde el punto de vista de la construcción del modelo, en términos gráficos, la recta de 45 grados, el punto donde la demanda agregada corta la recta de 45 grados es el punto donde el nivel de renta es igual a la demanda agregada. Como ya sabemos, en términos gráficos, eso significa, y en términos de la condición de equilibrio, eso significa que el ahorro y la inversión son iguales. Esto lo vamos a presentar ahora, calculando el modelo. Entonces, yo tengo la situación bajo análisis es de qué manera la demanda agregada determina la renta efectiva, la renta de equilibrio. O sea que voy a tener los autónomos más la propensión marginal a consumir por la renta. Esta es la definición que tengo. De allí que por pasaje de término, para despejar, digamos, para poner del mismo lado las incógnitas, que es la renta, igualándola con los conceptos autónomos, tengo repetida la variable, por lo tanto puedo sacar factor común, renta es igual a los autónomos, y allí puedo despejar el nivel efectivo de equilibrio asociado a el multiplicador 1 sobre 1 menos c por el concepto de las variables autónomas. Para recordarlo, si en nuestro caso asumimos que las variables autónomas, la inversión, toma valores de 1000 unidades monetarias, reemplazando, yo voy a tener 1 sobre 1 menos 0,75 por 2000, que es el consumo autónomo, más 1000, que es la inversión autónoma. De manera tal que esto es, digamos, 3000, y este multiplicador es 1 sobre 0,25, 4. Resultado, 12.000. Entonces, en función de nuestra gráfica, este punto de equilibrio es equivalente a 12.000 unidades monetarias. Lo que nosotros tenemos que demostrar es que esto está bien hecho, y para ello debemos calcular el ahorro, porque ese ahorro debe ser igual a la inversión, por la condición de equilibrio es que las inyecciones, es decir, la renta se utiliza en términos del consumo más el ahorro. La demanda agregada refleja los bienes de consumo más los bienes de inversión. Entonces, en la situación de equilibrio, consumo se simplifica. Por lo tanto, la condición de equilibrio me dice que el nivel de ingresos tiene que ser igual a las fugas. Para ello tengo que calcular entonces el ahorro. El ahorro va a ser igual a menos 2000, tenemos la función ya, más 0,25 por la renta de equilibrio, 12.000. La cuarta parte de 12.000 es 3.000. Por lo tanto, el resultado es 1.000, que es exactamente igual a la inversión. Esto significa que el modelo está en equilibrio. También puedo calcular el consumo como 2.000
más 0,75 de la renta de equilibrio, y esto es igual a 0,75 de la renta de equilibrio es 9.000, esto es 9.000, por lo tanto 9.000 más 2.000 es 11.000. En la situación de equilibrio, 11.000 de consumo más 1.000 de inversión es igual a 11.000, que es el uso del consumo, más 1.000 del ahorro. Exactamente la misma situación que refleja que el cálculo está bien hecho, pero a su vez la interpretación que los flujos de entrada, la necesidad de recursos por parte de los empresarios, está siendo resuelta por el uso del ahorro de las familias. Este es el juego. De allí ustedes las lecturas sobre la paradoja de la frivolidad y el enfrentamiento entre el pensamiento clásico y el pensamiento keynesiano en términos de el significado del ahorro. Para los clásicos, ahorrar es lo que define la posibilidad de inversión a lo largo del tiempo. En el pensamiento keynesiano, las decisiones de inversión, de demanda de bienes de capital por parte de los empresarios son las que definen el nivel de ahorro que van a terminar realizando las empresas. Este es un juego a la inversa. Por allí, entonces de allí surge el concepto de la paradoja de la frugalidad, resultado no esperado. En virtud de esta situación, ustedes la explicación que tienen para términos keynesianos, para la situación de los años 30, es la insuficiencia por parte de los agentes privados para salir del proceso recesivo generado. El proceso recesivo existe, por alguna razón. La manera de salir es que o los privados gastan más o el Estado gasta más. Pero para que los privados gasten más, tiene que haber una motivación, tiene que haber algo que los induzca a querer y a poder gastar, porque también se necesita ahorro. Fíjense que no es un problema menor. La decisión de los empresarios de aumentar la inversión tiene que estar después cerrada con la decisión de las familias de aumentar su ahorro. Si no, esto no va a terminar ocurriendo. Es decir, las rondas de gasto empiezan por el lado de los empresarios en términos de comprar bienes de capital. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un incentivo de parte, o sea, una mirada sobre expectativas, una mirada sobre decisiones de modificar. Bueno, Keynes esto observa que en los años 30 esto no existía. Piensen ustedes en los años 30, piensen en 2008 con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, piensen en nuestro 2001, la caída estrepitosa de la actividad económica, piensen en el año pasado a nivel mundial, o sea, todas son situaciones similares donde ¿qué hago como actor privado? Bien, entonces, las decisiones privadas son potenciadas por las rondas de gasto que se generan a partir del proceso multiplicador. El proceso multiplicador está sustentado en la decisión de consumo de cada peso adicional, de cada unidad monetaria adicional, o sea, la propensión marginal a consumir. De vuelta, piensen que en situaciones de caída de la actividad económica, de fuerte
desincentivo o una dificultad para seguir viendo cuestiones positivas, es muy probable que también caiga la propensión marginal a consumir, por una sencilla razón. La gente, una vez que se consumen todos sus ahorros, de cada peso adicional es muy probable que no decida gastar lo mismo que antes, porque se da cuenta que le va a costar mucho recuperarlo. Entonces es muy probable que la propensión marginal a consumir también disminuya. Digo para ponerlo en contexto, ¿sí? Para entenderlo. Dicho todo esto, entonces, como la salida de esa situación no viene por el lado de la decisión privada de aumentar el nivel de inversión, la variación de la inversión, que en definitiva implica que la variación de la renta sea igual al multiplicador por la variación de la inversión, porque es el accionar tomando los resultados que hemos hallado, pero para que esto ocurra tengo que tener una decisión de aumentar la inversión. Bueno, esta decisión no estaba presente en los años 30 y por lo tanto allí surge la receta keynesiana, en definitiva, la mirada de Keynes de cómo salimos de esto, y es por medio de la incorporación del sector público, las decisiones de política fiscal. La decisión de incorporación del sector público tiene que ver con la definición del gasto público. Como ya hemos observado, esto no me queda, no entendí lo último, Verónica, eh, ¿de dónde surge la expansión de la renta? ¿A eso te referís? Ok. Pensá, lo voy a plantear de esta manera. Vos pensás que si la inversión se modifica, la inversión prima, una nueva inversión, va a ser igual a la inversión que tenías y sub cero más la decisión de los empresarios de variar la inversión. Es como si dijéramos, tenía 1.000 pesos y decido invertir, el conjunto de los empresarios deciden invertir 1.000 pesos más. Entonces, y prima y cero prima, o sea, la nueva inversión, no es ni más ni menos que los 1.000 pesos de antes, 1.000 millones, más estos 1.000 millones que deciden nuevos. Ahí tenés la nueva, y sub cero prima, la nueva inversión. Por lo tanto, yo te diría, bueno, calcula la nueva situación de equilibrio. Vos tranquilamente me dirías, profesor, tengo los datos acá, yo sé que reemplazando, yo te podría decir, lo vamos a hacer así acá, reemplazando, yo sé que la nueva inversión son 2.000, y entonces haría con el mismo multiplicador, porque no otra cosa no se modificó, yo sé que el nuevo resultado sería 4.000 por 4, y serían 16.000. ¿Sí? Este sería el nuevo resultado, y entonces hago todos los cálculos, bla, bla, bla. Y ya está. Sí, y yo te diría, pero bueno, pero hacelo más rápido. ¿Cómo, qué quiere decir hacerlo más rápido? Fíjate exclusivamente aquello que se modificó. Ah, entonces vos me dirás, perfecto, si yo voy a calcular la nueva renta de equilibrio, lo voy a plantear acá. Si voy a calcular la nueva renta de equilibrio, IE', IE' va a ser igual a IE, la anterior renta de equilibrio, más la variación de la renta. Hasta ahí, Verónica, se ve lo que estoy planteando. O sea, la idea es
lo puedo separar la nueva situación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber? La anterior situación ya la conozco, entonces me interesa saber el efecto de la variación de la renta. De allí que la variación de la renta va a ser el multiplicador, porque eso no se modificó, lo voy a desarrollar. La variación de la renta va a ser el multiplicador 1 sobre 1 menos C, porque eso no cambió. Y vos me dirías, por los autónomos. Claro, pero ¿por qué autónomo se modificó? ¿Qué gasto autónomo se modificó? Solamente la inversión, el consumo autónomo no se modificó. Entonces, por la variación de la inversión. De allí que, aplicando los datos, yo sé que el multiplicador es 4 y la variación de la inversión, en este ejemplo, es 1000. Entonces te das cuenta que acá el resultado es 4000. Por lo tanto, la nueva renta de equilibrio va a ser igual a la anterior renta de equilibrio, 12.000, más la variación de la renta, 4.000. De allí el nuevo resultado. ¿Estará bien hecho? Como siempre. Bueno, para saber si está bien hecho, haces el cálculo del ahorro. Perfecto. Bueno, pero hacelo más rápido, te voy a decir yo. Y la respuesta va a ser, entonces me tengo que fijar solo en lo que se modificó. Claro. Entonces, ¿qué te estás preguntando? Por la variación del ahorro. Va a ser igual a qué? Conociendo la propensión marginal a ahorrar, 1 menos C, por la variación de la renta. Fíjate que esto surge de tu función de ahorro. Menos 2000 no se modificó, por lo tanto, la propensión marginal a ahorrar por la variación de la renta, que es lo que estás analizando. Entonces, ya sabemos que esto es 0,25. La variación de la renta la hemos calculado, 4000. La cuarta parte de 4000, 1000. Claramente es igual a la variación de la inversión. ¿Se ve, Verónica? Bueno, ¿algún otro que tenga dudas con esto? No, profe, por mi parte, no. Recién me había quedado medio, pero lo volvió a explicar y lo entendí. Bueno, genial. Entonces, eh, Santiago, ¿todo bien? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, incorporemos, como decía, a, eh, al que nos va a ayudar, al sector público. El gasto público lo tomamos como un gasto autónomo. Es un dato. Es un dato porque está definido en el presupuesto. Entonces, por eso es un dato, porque es exógeno al modelo. No depende del nivel de riqueza. No, las decisiones del sector público no dependen si tenemos más o menos actividad económica. De nuevo, observen nuestra realidad. Todos los días el gobierno toma decisiones de gastar más, menos, pero esas decisiones no tienen que ver con la actividad económica en sí, porque de hecho estamos en recesión hace ya un tiempo, entonces hay una caída de la actividad económica, no está asociado a eso, es una decisión autónoma, que después hay que ver cómo se financia. Entonces, en función de esto, yo tengo, ya lo vamos a aplicar porque no vale la pena hacer paso por paso, es decir, yo tengo que definir la función consumo, que ya la tengo, C sub 0 más C, perdón, por renta disponible, yo tengo que definir la renta disponible ahora.
Claramente la renta disponible, la renta menos los impuestos más las transferencias. Bueno, por el momento no usemos transferencias, pero entonces sí tengo que definir el tipo de impuestos que voy a cobrar para financiar el gasto público. Ese tipo de impuestos pueden ser de dos modalidades. Impuestos de cuantía fija o impuestos proporcionales a la renta, donde T es una alícuota entre 0 y 1. Con los impuestos proporcionales a la renta, que va a ser el primer caso, entonces vamos a definir nuestra demanda agregada. Demanda agregada es igual a C sub 0 más C por renta disponible y menos T sub 0, renta disponible, más I sub 0 más G sub 0. Incorporo al sector público. Agrupo para establecer los autónomos, C sub 0 más I sub 0 más G sub 0. Fíjense que esto lo llamo autónomos prima, más C por I. Bueno, aquí tengo una función de demanda agregada. Aquí abrí el paréntesis y tengo C por I y C por menos T0. C por menos T0. Menos C por T0, perdón. Lo mismo. Entonces, desde el punto de vista gráfico, voy a mostrarlo rápidamente. Yo tengo ahora demanda agregada, recta de 45 grados, la renta. Yo tengo una demanda agregada. Antes era una demanda agregada que tenía estas características. Esta era la demanda agregada con solo empresas y familias. Y ahora, esto era C sub 0 más I sub 0. Y ahora tengo la incorporación de el gasto público, C sub 0 más I sub 0 más G sub 0. Por lo tanto, tengo un desplazamiento de la demanda agregada, ¿sí? Desplazamiento de la demanda agregada prima, con un nivel de equilibrio. Este es el nivel de equilibrio que lo habíamos calculado en 12.000, donde el inicial. Este sería el nivel de equilibrio asociado a esta primera parte de la función, pero yo aquí tengo, por el efecto de necesidad de cobrar impuestos, tengo una retracción de la demanda agregada en la cuantía menos C por T0, menos C por T0. Demanda agregada menos C por T0. Vamos a hacerlo. Ahora, menos C por T0, vamos a hacerlo acá. Menos C por T0. Más o menos. Entonces, yo tengo una nueva situación. Si esto era el equilibrio inicial, este es el segundo equilibrio exclusivamente con el gasto público solo, y esto es el equilibrio incorporando la financiación del gasto. Este es el equilibrio con la financiación del gasto. Lo vamos a calcular, pero lo primero que hay que entender es que ahí hay una situación contractiva asociada
a que de cada peso que nos cobra el gobierno de impuestos, nosotros en la demanda agregada dejamos de utilizar la parte que íbamos a destinar al consumo de ese dinero que nos cobra el gobierno como impuesto. De allí el término menos C, menos propensión marginal a consumir por T0. Y entonces, con esa información, yo voy a calcular la situación de equilibrio, renta igual a demanda agregada, igual a AU' más C por I menos C por T0. Tengo un punto de partida para que quede claro la situación, que es AU' menos C por T0 más C por I. Fíjense que ese punto de partida, la ordenada en el origen, es esta traslación que estoy mostrando acá. Ese es el punto de partida, que está acá en verde. Esto es menos C por T0. Esto es menos C por T0, lo que le he restado a los montos de partida. Entonces, bajo esa situación, simplemente agrupo las incógnitas, renta menos C por renta, renta menos C por renta es igual a autónomos prima menos C por I, agrupo 1 menos propensión marginal a consumir por renta es igual a autónomos prima menos C por I, y de aquí saco, despejo la situación de equilibrio en nuestro caso, es decir, en el nivel 3, esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos C por los autónomos prima menos C sobre 1 menos C por los impuestos. Lo que nos muestra esta situación es que hay dos multiplicadores aquí. El multiplicador del gasto común, MU, y el multiplicador de los impuestos, que surge de la relación entre la propensión marginal a consumir y el multiplicador. O sea, esto es como estuviéramos diciendo C por el multiplicador. Para pensarlo de esta manera, si el multiplicador en nuestro caso es 4, lo que estamos diciendo es que este multiplicador es C, la propensión marginal a consumir, 0,75 por 4, para que lo vean desagregado. Es lo que es lo mismo, para usarlo en términos de nuestro cálculo, esto es IE 3' en términos de los datos que tenemos, 1 sobre 1 menos 0,75 por 2.000 más 1.000 más 1.000, consumo más inversión más gasto, menos 0,75 sobre 1 menos 0,75 por, usemos T sub 0, vamos a darle el valor T sub 0, 1.000. Entonces, esto es 4 por 4.000. Fíjense que 4 por 4.000, estos 16.000, son el resultado de esta expansión de la demanda agregada. Son el resultado. Bueno. A ver. Un
momentito. Decía, estamos analizando el efecto de la expansión en la demanda agregada con el consumo, la inversión y el gasto público. Estos serían los 16.000 que acabamos de calcular frente a el dato anterior, que era cuando solo teníamos las familias y las empresas, C sub 0 más I sub 0, y esto era 12.000. Y ahora lo que estamos viendo es la incorporación de el gasto, la financiación del gasto público, y esto genera un nuevo resultado que lo vamos a plantear ahora, que es el que surge de renta de equilibrio 3' es igual a 4, decíamos, por 4.000, y esta es la primera parte del efecto, menos 0,75 sobre 1, digamos, 0,75 sobre 0,25, que es 3 veces por 1000. Entonces, la contracción de la economía es 16.000 de expansión menos 3.000. El resultado, 13.000. Esa contracción de la economía dada por el multiplicador de los impuestos es lo que muestra este desplazamiento negativo, menos C por T0, por todo el proceso de multiplicador. Este proceso de multiplicador es el que surge de cobrarnos 1.000 pesos de impuestos y nosotros dejamos de gastar 750, que es el 75% de cada peso, un 775% de cada peso que le hemos pagado al gobierno. Entonces, este resultado es 13.000, que era lo que, en definitiva, le daba sustento, cuando ustedes lo revisan en sus apuntes, a la llamada situación de el multiplicador del presupuesto equilibrado, donde lo que estamos diciendo es que el monto adicional de gasto se financia con un monto similar de impuestos. Ese es el presupuesto equilibrado. Esa situación, en términos clásicos, no genera ninguna modificación en la economía porque estamos en el pleno empleo. Pero, en presencia del corto plazo keynesiano, esa situación generaba, como ustedes lo deben estar estudiando ya, el impacto de una vez el mayor gasto público, dando a entender que, por un lado, incorporar, lo voy a poner acá, la expansión de la renta va a ser igual a el multiplicador por la expansión del gasto menos el multiplicador de los impuestos por la expansión de los impuestos. Si ambos son iguales, si delta G es igual a delta T, lo que está queriendo decir que el resultado de esta expansión, sacando factor común, va a ser, abriéndolo, va a ser 1 sobre 1 menos C por delta G menos C sobre 1 menos C por delta T, por delta G también, siendo iguales. Esto significa que el resultado de esta operación va a ser igual a 1 menos C sobre 1 menos C por delta G. ¿De dónde? Lo que está diciendo es que la generación de
de productos y servicios, la generación de riqueza, va a ser igual a una vez lo que el gobierno gaste en un esquema keynesiano. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en definitiva, por cada 1.000 que gasta el gobierno, se multiplica 4 veces en nuestro esquema. Y por cada 1.000 que nos cobra, la actividad económica cae 3 veces. Si este multiplicador es 4 y este multiplicador es 3, la diferencia es 1. Pero también yo se los daba a entender cómo. Que cuando el gobierno gasta 1.000, que es un gasto directo, pero cuando nos entra 1.000 a la economía, pero cuando nosotros nos cobra 1.000 como sociedad, dejamos de gastar el 75% de esos 1.000, 750. Por lo tanto, lo que quedan a favor del accionar de la economía es 250. Estas 250 pesos, miles, lo que quieran, genera rondas de gasto. En nuestro caso, 4 veces. Es el multiplicador que estamos utilizando. 4 veces las rondas de gasto de 250 genera 1.000 pesos. Ahí viene el cierre de las distintas formas. La condición de equilibrio. Estaba por acá. Fíjense, estaba todo por acá. Bien, la condición de equilibrio es, en esta situación con el sector público, la condición de equilibrio es que las inyecciones, que son la inversión más el gasto público, tienen que ser solventadas por las fugas, que es el ahorro. Bueno, pero el ahorro se compone del ahorro privado más los impuestos. Entonces lo que está diciendo, para verlo de otra manera, es que la brecha entre el ahorro privado menos la inversión tiene que ser igual a el déficit del sector público, el gasto menos los impuestos. O visto de otra forma, que el ahorro privado tiene que servir para financiar la inversión más el déficit del sector público. Es decir, son 3 formas distintas de ver exactamente lo mismo. Que el ahorro, las fugas, tienen que sostener, financiar los ingresos que hay a la economía. Y los ingresos son estrictamente el nivel de inversión de las empresas y el nivel de gasto del sector público. ¿Está? Entonces, tenía mucho por... Sí. Está bien, para que... Okay. Bien. Entonces, esta situación ahora la podemos modificar incorporando la otra mirada del financiamiento, donde los impuestos son proporcionales a la renta. Entonces, con esta definición de impuestos proporcionales a la renta, vamos a definir la demanda agregada. Entonces, la demanda agregada va a ser el consumo más la propensión marginal a consumir por la renta disponible. La renta disponible es la renta menos los impuestos T por I, más I sub 0 más G sub 0. Agrupando C sub 0 más I sub 0 más G sub 0, se dan cuenta que estos son los mismos autónomos de antes, autónomos prima, más, y aquí tengo una cuestión que es que hay un factor común renta, tengo C por I menos T por I, hay un factor común renta y hay una multiplicación. Entonces yo puedo decir la propensión marginal a consumir
paréntesis, 1 menos t, factor común renta y factor común propensión marginal a consumir. Ambos son factores comunes. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que estoy definiendo una nueva propensión marginal a consumir. Esta nueva propensión marginal a consumir es menor que la anterior porque está reflejando que las familias ahora tienen que pagar un porcentaje de su ingreso en impuestos. Entonces lo que está diciendo es que efectivamente, si bien la decisión sigue siendo de consumir el 75%, porque eso no se modificó, pero ahora la renta que me va a quedar, la renta disponible, es un porcentaje menor, T% menor, que antes. Si, por ejemplo, T, como hemos usado, lo definimos en el 10%, esto significa que C' va a ser igual a C, perdón, C' va a ser igual a 0,75, la propensión marginal a consumir, por 1 menos 0,10. Entonces esto va a ser 0,75 por 0,90, lo cual es igual a 0,675. Entonces esta propensión marginal a consumir refleja que de cada unidad de ingreso que ingresa, ahora voy a tener efectivamente la posibilidad de consumir menos que antes, por el pago de los impuestos. Entonces, con esta definición de la demanda agregada, establecemos el nivel de equilibrio. El nivel de equilibrio va a ser I igual a demanda agregada, igual a los autónomos prima, más C por 1 menos T por I. Desde el punto de vista gráfico, nosotros tenemos demanda agregada, tenemos la demanda agregada que teníamos recién, como C sub 0 más I sub 0 más G sub 0, esta es la misma demanda agregada de antes. Fíjense que esta demanda agregada tenía una pendiente, ¿sí? Vamos a tener que decir, esta era la demanda agregada anterior, cuyo resultado expandido era 16.000, ¿sí? En el esquema simple. Pero ahora esto tiene una propensión marginal, una pendiente, la misma ordenada del origen, pero una pendiente menor. Entonces es como si dijéramos que la nueva demanda agregada tiene esta característica. ¿Sí? La pendiente de esta nueva demanda agregada con impuestos proporcionales a la renta es menor a la anterior. O sea, esta pendiente es menor a C, que es la situación anterior. Con esa definición, renta vamos a despejar, C por 1 menos T por I es igual a U'. Acá está todo lo que habíamos utilizado antes. Factor común renta, corchete, recuerden, corchete 1 menos paréntesis, perdón, corchete 1 menos C, paréntesis, 1 menos T, cierro el paréntesis, cierro el corchete, factor común
renta igual a U'. Recuerden los niveles de agregación. De afuera hacia adentro. Llave, corchete, paréntesis. Paréntesis, corchete, llave. Estos son los niveles de agregación en términos de matemáticos. Entonces, despejo la renta efectiva en el nivel 4 es el multiplicador 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, por pasaje de término, por los autónomos prima. En términos de nuestros datos, tenemos 1 sobre 1 menos 0,75 por 0,90 por 4.000, lo que es igual a decir 1 sobre 0,75 por 0,90 es 0,675, ya lo habíamos calculado. 1 menos 0,675 es 0,325 por 4.000. Este multiplicador claramente es menor que el anterior. Este multiplicador es aproximadamente 308. 308 por 4.000 da algo así, en redondeado, como 12.300 es el resultado. Fíjense que antes, sin impuestos, habíamos llegado hasta 16.000, con impuestos proporcionales, perdón, con impuestos de cuantía fijo habíamos llegado a 13.000, y ahora con impuestos proporcionales a la renta estamos en 12.300. Usted dirá, bueno, está cada vez peor. Sí, simplemente son las decisiones de cómo financiamos el gasto público. En este caso, el gasto público se ve más que financiado porque los impuestos van a ser igual a T por I, es decir, el 10% de 12.300, y esto es igual a 1.230. Y como habíamos dicho ya el otro día, la situación fiscal va a ser de superávit, impuestos menos gasto público es igual a 1.230 menos 1.000. Entonces esto me da un resultado fiscal de 230.000 o 0,23.000. Que es un superávit. Entonces, la condición de equilibrio sigue siendo la misma, que las fugas sean iguales a las inyecciones. ¿Está? En este caso, lo que estamos obteniendo, generando, es un superávit fiscal a partir de la situación. Entonces, dicho todo esto, que ya nos ha llevado bastante tiempo, lo que resta incorporar a esta situación de la economía es la apertura de la economía. La situación de... A ver, vamos a abrir la economía. Entonces, abrir la economía significa que vamos a establecer los supuestos asociados al digamos, a las ventas al exterior, las exportaciones, y a las compras que hacemos al exterior, las importaciones. Para hacer esto, debemos establecer, bueno, cómo es que se comportan las exportaciones de un país. Es una pregunta interesante para decir, bueno, ¿de qué dependen las exportaciones de un país? Y en realidad dependen de lo que el otro decida. ¿Qué significa lo que el otro decida? Nosotros acabamos de decidir, como gobierno, el gobierno nacional acaba de decidir que se cierran las exportaciones de carne, por la razón que sea.
Ahora bien, el comprador del exterior, yo le estoy avisando de un momento para otro que no le vendo. La respuesta del comprador del exterior puede ir por dos caminos. El primer camino es, si lo que yo tengo es único, tendrá que esperarme, por la razón que sea. Si lo que yo tengo no es único, el comprador del exterior rápidamente buscará otro proveedor de carne. Bueno, la carne es un commodity. Si bien tenemos buena carne, es un commodity. Entonces, la decisión de exportar no es una decisión del local, en función de lo que hace, no. El local es, no te exporto, perfecto. Pero la decisión de exportar tiene que ver con la decisión del otro, de comprar o no. Por lo tanto, lo que está diciendo esto, y se aplica al modelo, es que el supuesto de las exportaciones es que son exógenas. Están definidas por lo que el otro decide hacer. Por el lado de las importaciones, que son nuestras compras, tenemos dos componentes. Uno es todas aquellas compras del exterior que no dependen de la renta porque están asociadas al devenir de la economía, al gastar, al desgaste de los bienes de capital, a los repuestos. Entonces, cualquiera de ustedes piense que un vehículo, cualquier auto, cuando choca, la mayoría de las veces las autopartes son importadas. Entonces, los accidentes, los choques y demás, no están asociados al proceso de la generación de riqueza. Entonces, hay un componente que es M0, importaciones autónomas. No dependen del nivel de ingreso. Y hay otro componente que sí depende del nivel de ingreso asociado a la propensión marginal a importar, donde esa propensión marginal toma valores entre 0 y 1, generalmente el 4%, 5% de la generación de la actividad económica puede estar asociado a veces más, a veces menos. Esta propensión marginal, ¿cómo se modifica las importaciones en función de cómo se modifica la renta? Bueno, estas son definiciones que incorporamos a la interpretación de la demanda agregada. Entonces, aquí que tenemos nuestras variables, consumo, vamos a utilizar los impuestos proporcionales a la renta, C por 1 menos T por I, más I sub 0, más G sub 0, más X0, menos las importaciones, M0 más M por I. Podemos agrupar los autónomos, C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 más X0 menos, abriendo paréntesis, M0, fíjense que aquí tengo autónomos 2', más C por 1 menos T por I, y acá al abrir el paréntesis, menos M por I. Estos dos términos los puedo agrupar. Se dan cuenta que tengo un factor común renta, corchete, C, paréntesis, 1 menos T, menos M, cierro el corchete, factor común renta. Entonces tengo la expresión de la demanda agregada, AU más
una nueva propensión marginal a consumir efectiva, C2', que se dan cuenta también que es menor que la anterior, es menor que C', que era menor que C, porque le estoy restando el efecto de las importaciones, es decir, de destinar de cada peso adicional fondos para comprar bienes en el exterior. Por eso la propensión marginal efectiva dentro del país, porque este modelo analiza dentro del país el Producto Bruto Interno, es menor. Por lo tanto, ahora voy a calcular el equilibrio, la renta igual a la demanda agregada, que ya esta es la situación que yo quiero revisar, renta igual a demanda agregada, esto significa renta igual a las AU 2' más, voy a ponerlo todo, corchete, C por 1 menos T, cierro, menos M, por renta, agrupo las incógnitas, renta menos el corchete por renta es igual a AU 2'. Nuevamente tengo la incógnita repetida, por ende voy a sacar factor común. Llave 1 menos corchete C paréntesis 1 menos T, cierro paréntesis, menos M, cierro el corchete, cierro la llave, factor común renta es igual a AU 2'. Lo que me resta aquí es despejar la renta, renta de efectiva de equilibrio, en su nivel 5, no sé, es igual al multiplicador 1 sobre 1 menos corchete, C paréntesis, 1 menos T, cierro paréntesis, menos M, cierro el corchete, por AU 2'. Este resultado, que es el resultado con la economía abierta, nos presenta un multiplicador mu M menor que el multiplicador, o sea, el multiplicador con los impuestos proporcionales a la renta, que a su vez era menor que el multiplicador común. ¿Y por qué es esto así? Bueno, porque a esta altura ustedes tendrán presente que las rondas de gasto del modelo multiplicado, del modelo renta-gasto, están directamente asociadas a la propensión marginal a consumir, a las decisiones que toman las familias de qué hacer con cada peso adicional. Como la propensión marginal es menor, las rondas de gasto dentro del país son menos. La importancia de este modelo es variada porque refleja que Keynes lo que está transmitiendo aquí es que todo gasto que se realice fuera del país implica una menor actividad económica dentro del país, porque el multiplicador va a ser menor. Esto también refleja una línea de política que se siguió en distintos gobiernos, tanto en los Estados Unidos, en Argentina, en la época del primer gobierno del presidente Perón, similar al que se siguió durante la presidencia de Alfonsín, similar a la presidencia de Kirchner, Fernández, la actual presidencia de
Fernández, asociada a lo mismo. Dado que el multiplicador con la propensión marginal a importar es menor, se plantea el esquema de sustitución de importaciones, de manera tal de producir dentro del país aquello que previamente le estábamos comprando al resto del mundo. Por eso ustedes van a escuchar al ministro Culfas, que es el ministro de Producción, reiteradas veces hacer uso de ese término, la sustitución de importaciones. Esto es apoyar, la palabra de Culfas, apoyar a la industria local para que reemplace la producción de bienes que le podemos comprar al mundo. De manera tal de generar una mayor demanda de empleo. A ver qué dice. Profe, perdón que te interrumpa. ¿Podría decir qué texto y capítulo puedo leer acerca de esto? Sí, Santiago, lo tenés todo cargado en el cronograma. Usá el capítulo 21, 22 de Samuelson, tenés Parkin, tenés Johnny Becker. Están todos en el cronograma, lo tenés identificado. Los capítulos, todo. Adelante de todo en el aula. Entonces, en función de esto, la decisión de sustitución de importaciones es la que trae aparejado evitar que esta propensión marginal a importar, o sea, incida en el multiplicador. Dicho de otra manera, es aumentar las inversiones por parte de los empresarios para producir bienes que de otra manera se pueden comprar afuera. Hay que también tener presente que los bienes que se compran afuera son más baratos que los que se producen localmente, por una sencilla razón. Para que se produzcan localmente, debo establecer barreras arancelarias. Usemos las políticas que conocemos. Barreras arancelarias implican que el precio sube artificialmente del bien importado, pero también permite que el bien local sea vendido más caro. A su vez, hay cuestiones vinculadas a la calidad, pero en principio, si pudiéramos generar la misma calidad, lo cual está perfecto, el precio de por sí es más alto. Porque si fuera más bajo, no necesitaríamos dedicarnos, para entenderlo, si fuera más bajo, ya lo estaríamos produciendo. Si no lo estamos produciendo, es porque en función de los costos, el precio final es más alto que el del bien extranjero. Esto también hay que pensarlo en términos de los consumidores, porque aquí no está visto los consumidores, aquí está visto la generación de productos. Pero desde el punto de vista de los consumidores, ustedes podrían decir, yo puedo pagar más barato y me queda más dinero para comprar más cosas. O me queda más dinero, obviamente, aumenta la renta disponible para ahorrar. Entonces, si yo tengo más dinero porque compro más barato, puedo ahorrar más, los empresarios pueden tener el dinero que yo ahorro para invertir más, para desarrollar otras actividades. Por ejemplo, en Argentina, todo lo que tenga que ver con la biotecnología o todo lo que tenga que ver con el desarrollo de satélites, que nosotros le vendemos al mundo satélites porque los producimos y los de muy buena calidad, o un conjunto de otros procesos productivos
en los cuales tenemos ventaja comparativa. Entonces, allí los pro y contra para entender el modelo. De vuelta, desde el punto de vista de la condición de equilibrio, ahora, condición de equilibrio, reiteremos, fugas igual a inyecciones, o inyecciones igual a fugas. Entonces, ¿cuáles son las inyecciones? ¿Cuáles son los ingresos que se incorporan al modelo? Desde el lado de la demanda, la inversión, el gasto público y las exportaciones del resto del mundo. Desde el lado de la renta, ¿cuáles son las salidas de fondos? En términos del ahorro privado, los impuestos y las importaciones. Por lo tanto, la condición de equilibrio la puedo ver de esta manera o de formas alternativas, como también conocido el modelo, la forma de las tres brechas. Las brechas, ¿cuáles serían? La brecha entre el ahorro y la inversión, igualada a la brecha por el lado del sector público, más la brecha por el lado del sector externo. Es una condición de equilibrio. Alternativamente, que el ahorro privado sirva para financiar la inversión más el déficit del sector público más el superávit de la balanza comercial. Esto es otra mirada sobre la, como decía, a ver, un segundito. Es otra mirada sobre la condición de equilibrio. Alternativamente, te lo voy a presentar de otra forma. Ustedes tienen en la presentación todo este desarrollo. Simplemente quise ir por el lado de la pizarra, pero todo lo tienen desarrollado. Pero esta condición de equilibrio la podemos ver también, en términos generales, como que la inversión total tiene que ser igual al ahorro total. O sea, pensémoslo de esa manera. Cuando hablamos de la inversión total, nos podemos preguntar por, bueno, ¿qué es? La inversión nacional bruta total. Y no es ni más ni menos que la inversión bruta interna, esto es lo que incorporamos como bienes de capital más la variación de existencias, más lo que invierte el resto del mundo, la inversión externa neta, lo que invierte el resto del mundo. En nuestro país, ¿por qué lo que invierte el resto del mundo? Bueno, porque es el saldo de la balanza comercial. Exportaciones menos importaciones, las divisas que entran menos las divisas que salen. Eso por el lado de la inversión. Por el lado del ahorro, ¿qué es el ahorro bruto? La suma de los ahorros de los tres agentes de la economía en términos nacionales. El ahorro personal neto de las familias, el ahorro bruto de las empresas, que era lo que refleja las amortizaciones de los bienes de capital, más los beneficios no distribuidos a los accionistas, más el ahorro neto o superávit neto del gobierno. ¿De dónde surge? De los impuestos indirectos netos de subsidio, ingreso neto, menos en qué gasto ese dinero. Transferencias,
y gasto público. Entonces, ingreso neto menos gasto. Superávit neto del gobierno. Si yo me planteo lo que es la representación del Producto Bruto Nacional en términos del gasto, yo sé que es consumo más inversión más gasto más exportaciones netas, que en términos de esto es consumo más inversión nacional bruta total más gasto, aplicando el concepto de inversión bruta. Por el lado de la renta, yo puedo decir que la renta es igual a la renta disponible, acuérdense el final del cuento en cuentas nacionales, la renta disponible más el ahorro bruto de las empresas, más los impuestos menos las transferencias, son ingresos. O sea, desde el lado de los ingresos, con esos conjuntos de definiciones, yo puedo a este concepto de Producto Bruto Nacional, Producto Bruto Nacional, le puedo sumar y restar gasto, y entonces yo tengo consumo más, si quieren, perdón, desde el punto de vista de la renta, desde el punto de vista de la renta, consumo más ahorro personal neto es la renta disponible, consumo más ahorro personal neto es la renta disponible, ahorro bruto de las empresas más impuestos netos de transferencia, le sumo y le resto gasto, ¿y qué me queda? Profe, ¿Sí? ¿no era que todavía no teníamos en cuenta las transferencias? O va, no sé si me perdí ahí. No, lo que pasa es que estoy presentándotelo, no lo tuvimos en cuenta simplemente para no incorporarlo en el desarrollo, pero siempre está, simplemente para no hacerles más largo la aplicación, pero en la mirada general, las transferencias las tenemos en cuenta porque es un concepto más. No lo usé en toda la explicación, si quieren, la próxima lo uso y les muestro todo, es exactamente lo mismo, es aplicarlo. No lo usé simplemente por eso, para hacérselo más específico. ¿Sí? Ese es el por qué no lo usé. Pero en la explicación completa para entender el concepto, las transferencias son parte de la definición. No lo usé en el modelo, pero son parte de la definición. Entonces, el ahorro bruto de las empresas más los impuestos menos transferencias, menos gasto, más gasto, que es el ajuste que estoy haciendo. ¿Qué significa? Esto lo igualo con el Producto Bruto Nacional, que es el otro lado del uso del gasto. Esto es el lado de los ingresos, esto es el lado de los ingresos, y esto es el lado del gasto. Ingresos por un lado, gasto del otro. O el lado de la oferta y el lado de la demanda. Es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que al tener esta igualación, consumo y consumo se van, gasto, ¿sí? Y gasto se va. ¿Y qué me queda? El ahorro personal neto de las familias, el ahorro bruto de las empresas, el ahorro bruto de las empresas, y aquí el superávit neto del gobierno. ¿Qué es esto? En definitiva, el ahorro bruto. ¿Y a qué es igual el ahorro bruto? A la inversión nacional bruta total. Dicho de otra manera, todo lo que se incorpora a la economía es financiado por
lo que no se utiliza en la economía, es decir, los flujos de salida. Todos los flujos de entrada, que son, en definitiva, la inversión, están respaldados por los flujos de salida, que son el ahorro. Entonces, la mirada general siempre sigue el mismo principio, que la inversión bruta es igual al ahorro bruto. Esto es la condición de equilibrio, en el sentido siguiente: cuando estoy modelizando, este es el resultado ex ante y por ende el resultado también ex post. Pero como lo vimos ya, en cada momento del tiempo, las salidas son iguales a los flujos de entrada. Solo, o sea, esto porque, por una cuestión de resultado, una cuestión ex post. Pero solo en la condición de equilibrio, lo que yo planeo hacer es igual a lo que termina ocurriendo. Esta es la pequeña diferencia para entenderlo. En cualquier simulación, como lo tenemos en alguna de las presentaciones anteriormente, en cada periodo, ya sea que me equivoque o no, lo que termino invirtiendo, la inversión, la variación de existencias no deseadas, la inversión realizada, es igual al ahorro realizado. Pero solo en la situación de equilibrio, el ahorro planeado es igual al ahorro realizado, que es igual a la inversión realizada, que es igual a la inversión planeada. Es decir, solo en la situación de equilibrio. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, con todo esto lo que tenemos es la mirada completa del modelo con sus distintas situaciones. Situación del presupuesto equilibrado, cuando estamos financiando con impuestos de cuantía fija, el análisis del déficit, si permite, un aumento del déficit permite que se pague solo por la mayor recaudación tributaria que genera la actividad económica. Observamos que eso no es cierto. Esto es, se logra una mayor recaudación, pero no logra disminuir el déficit. Esto es, incurro en déficit que va a aumentar, que lo voy a tener que financiar con mayores impuestos o con mayor endeudamiento o con mayor emisión de dinero. En ese sentido, nuestra realidad nos muestra esta situación. O sea, el mayor déficit no ha generado suficiente recaudación de impuestos adicionales como para que ese déficit no crezca. Entonces, esto también es un hecho observable. Lo plantea la teoría, pero también es observable en la realidad. Y la tercera cuestión que analizábamos es la apertura de la economía, donde el modelo lo que nos presenta es que cuanto mayor sea la incorporación de bienes importados, desde el punto de vista del multiplicador, este es menor. Obviamente hay que pensar que le estamos, para no olvidemos, esto es por los autónomos, C0 más I0 más G0 más X0 menos M0. Entonces,
aquí estamos incorporando el sector externo. Hay que ver cuánta es la fuerza que tiene las ventas que se generan al exterior y el efecto que tiene lo que le compramos al resto del mundo. Esto es del lado de los autónomos. Aquí también hay un problema cuando, o sea, ceteris paribus, todo ceteris paribus esto, ¿qué pasa con el saldo de la balanza comercial? Si nosotros logramos venderle al mundo, porque el mundo nos compra, un aumento, algo que realmente genera, recuerden, como si dijéramos, esto sabemos que era 4.000, las exportaciones son, no sé, 2.000, las importaciones son 1.000, bueno, ya voy a tener una mejora. Pero si al revés, esto fuera 1.000 y esto fuera 2.000, voy a tener una situación inferior a la anterior con un multiplicador inferior al anterior. Digo, para que lo tengan presente. Porque no perdamos de vista que el multiplicador es más chico. Porque justamente la propensión marginal a consumir efectiva es más chica. Ha disminuido. Y ha disminuido no solo por los impuestos. Tengan presente que en la economía argentina T aproximadamente es 40%. Nosotros estamos usando 10%, aproximadamente 40%. Por eso la carga impositiva en Argentina es tan alta. Y eso tiene que ver con la financiación del déficit. Entonces, yo para que lo piensen en términos teóricos, pero también lo vean en sus posibilidades de aplicación, de cómo se piensa la economía argentina. Dudas, lo que sea, planteo, hay que trabajarlo. Esto es, se dan cuenta que esto es la esencia de las próximas evaluaciones, pero también del pensar la economía en el corto plazo. En la próxima clase ya vamos a incorporarle, no al modelo, sino a la mirada, vamos a meternos con dinero. Entonces lo que vamos a ver el jueves es eso, es cómo el dinero, o sea, es pensar dinero como tema para luego incorporarlo en las políticas monetarias, incorporarlo al pensamiento macroeconómico. Verónica, Melanie, no sé, Valentina, Camila, Sofía. Por ahora todo bien, profe. Bueno, genial. Santiago, Flor, Gonzalo, José, Lucas, ¿sí? ¿No? La vida nos sonríe, todo bien, re bien, bueno, bárbaro, Agustina, genial. Tengo que repasarlo, José, está bien. Camila, bien. Bueno, genial entonces. Con todo esto, como siempre, va, viene, pero bueno, repaso nuevo, incorporación. Flor, genial. Juliana, a repasar. Nos vemos el jueves. Tengan presente que entramos en dinero. Vamos a tener, bueno, ahora ya lo van a ver con Manuel. Flor, hace consultas, no te hagas problema. Profe, ¿qué recomienda leer para entender lo de dinero? ¿O seguimos con Samuelson, Mochoni Becker con datos para la Argentina. Samuelson Internacional, Parkin, todos son iguales, todos te lo plantean de similar forma. Pero cualquier duda de las lecturas, no te olvides de mandar correo, mensaje, lo que quieras, se resuelve. ¿Sí? Bueno, profe, voy a tratar de leer mucho ni Becker porque Samuelson no estaba entendiendo mucho esta parte. Bueno,
macanudo. Mochoni Becker te va a dar datos de la Argentina, no está actualizado, pero no es problema, pero te plantea todo esto que hemos visto. Listo, entonces, nos vamos por hoy, que la pasen lindo, que tengan buen día de la patria, mañana doy clases para los de Tres Arroyos, así que sigo. Bien, nos vemos. Chao.